Ya, tiba. Hoşuma ora onu var duple. Yo. Yo. Tal vez uno de los paisajes más característicos y singulares del este de nuestro país sea el palmar de Butiá. La palma butiá, Butia capitata, es la especie dominante de este ecosistema y ocupa unas 70.000 hectáreas en los departamentos de Rocha y 33 en nuestro país y en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil. Existen muy pocos puntos de toda esta área de distribución donde el ecosistema se presenta con características de un ambiente sano. Los ejemplares que vemos actualmente se estima tienen más de 300 años de edad. Esta datación coincide con la introducción de la ganadería en nuestro país. Su nombre, Butiá, proviene de la voz guaraní y significa diente curvo. Esto hace referencia a la característica singular de los dientes en forma de espinas gruesas y curvas que posee en la base de las hojas. Si bien su anatomía y fenología se conocen relativamente bien, no ocurre lo mismo con los aspectos ecológicos de las comunidades naturales donde ella vive. Considerando el acelerado ritmo de reducción de sus poblaciones, el conocimiento de estos aspectos básicos del ecosistema es cada vez más urgente y necesario. Las poblaciones de palma butiá que aún sobreviven en estado natural prefieren suelos bajos y húmedos. Adquiere gran variedad de formas de asociación con otras especies vegetales, creando palmares ralos en praderas, bosques mixtos con ceibales u otras especies arbóreas, o mezclado con altos pajonales y chircales. También se la puede ver raramente en zonas más altas y pedregosas. Allí las palmas no adquieren un porte tan esbelto, posiblemente debido a las características más rigurosas del ambiente y a limitaciones importantes en factores como el agua y los nutrientes. En zonas donde el palmar se hace más denso, suele asociarse a especies de árboles y arbustos como el coronilla, la envira o la espina de la cruz, y a un tapiz más bajo conformado principalmente por gramíneas de varias especies, caraguataes y carquejas. Diversos líquenes
crecen sobre los troncos añosos, repartiéndose a diferentes alturas y en sitios donde reciben diversos grados de insolación. Si bien la mayoría de las especies de líquenes que viven en este ecosistema no son endémicas o exclusivas, algunas especies raras o poco conocidas, como es el caso de estas cladonias, viven en absoluta asociación a la palma butiá. Este es sin duda el caso de Cladonia palmícola, un líquen que solo crece sobre el tronco de la palma butiá y que recientemente ha sido redescubierto en las investigaciones de campo realizadas por Casa Ambiental y que fuera identificado y citado por el doctor Héctor Osorio del Museo Nacional de Historia Natural. De acuerdo con estudios que se están realizando acá en el Museo Nacional de Historia Natural desde hace más de 30 años, la zona de Rocha es el límite sur de distribución de muchas especies que tienen una amplia difusión en la zona subtropical y tropical de América del Sur. Acá tienen un líquen, este que está en esta lámina de color salmón, que se ha encontrado recientemente en trabajos que estamos haciendo en conjunto con la Casa Ambiental de Castillo, el Museo de Historia Natural y la Casa Ambiental de Castillo, que es especie que es conocida únicamente, era conocida únicamente del estado de Minas Gerais y de Río de Janeiro, nada más, y aparece aquí en las vecindades de la localidad de Castillo, lo cual es una extensión importantísima de una especie que tenía un área extremadamente reducida. Tenemos otra especie del mismo género, que se llama Cladonia palmícola, que fue encontrada recientemente, fue descrita para el sur de Río Grande do Sul, y departamento de Rocha, y no se conoce más de ningún otro lado. Y tiene otra, digamos, peculiaridad. Crece exclusivamente sobre palmeras butiá. Es decir, que el destino de esta especie de líquen está vinculado al destino del butiá. Si el butiá desaparece, en nuestro país esa especie también desaparece. Los brasileros demostraron que diversas especies de líquenes, algunas de las cuales existen acá en el Uruguay, tienen la capacidad de producir sustancias, por ejemplo, que tienen una actividad anticancerosa, es decir, sustancias que inhiben el desarrollo de células tumorales de origen humano. Eso sería una de las causas. Ya eso de por sí le da una enorme trascendencia a un tema que recién se empieza a estudiar en un par de instituciones brasileras, fundamentalmente en Recife y en Paraná. Los líquenes son muy sensibles a la contaminación y prácticamente en todo el mundo se están utilizando como indicadores de la pureza ambiental. Hay inclusive, los ingleses tienen publicada, una escala de 10 grados, desde el grado más contaminado, que es el grado 0, en el cual no crece absolutamente ningún líquen, hasta un grado 10, que es donde está un índice de pureza total. Numerosas especies vegetales crecen sobre las partes más altas del estípite o tallo de la palma. Es el caso de este Polypodium de gran tamaño, que se ha adaptado a la semisombra y humedad generadas por las enormes hojas de la palma butiá. La Vitaria es otro helecho que crece en estas condiciones. La materia orgánica abundante que se acumula entre los restos de la base de las hojas secas brinda un sustrato fértil para la germinación de semillas de algunas especies arbóreas de mayor tamaño. Tal vez la mayor de las especies que se vincula estrechamente a la palma butiá sea el higuerón.
Es un árbol que puede adquirir notable tamaño, alcanzando hasta 15 metros de altura. Posee un tronco grisáceo y una copa globosa que se extiende a modo de gran sombrilla. En algunos manuales se lo propone como árbol ornamental, aunque haciendo algunas advertencias sobre el gran tamaño que puede adquirir. En general, en la bibliografía existente no se lo cita como una especie parásita, aunque es bien conocido el destino final que tienen las palmas sobre las que crece. Inicialmente se presenta como una pequeña planta epífita. Lentamente estira sus raíces hacia abajo y luego que tocan el suelo, obtienen recursos en mayor abundancia y comienza a crecer a gran velocidad, utilizando al estípite de la palma como tutor natural. Lo que era una pequeña planta epífita se transforma en uno de los gigantes de nuestra flora, de varias decenas de metros de altura y que literalmente envuelve a la palma. Con los años, las enormes ramas de higuerón podrán dar abrigo y sustento a otras especies como helechos, peperomias, cactus o incluso otros higuerones. Formando parte del enorme número de palmas butiá que integran el palmar, existen rarísimos seres, extraños y fascinantes, que parecen haber salido de la literatura fantástica. Han despertado el asombro y la curiosidad desde que fueran descubiertos. Se trata de las palmas de varias cabezas, cuyos escasísimos ejemplares han permanecido ocultos al ojo humano y en gran medida desconocidos por la ciencia. Ya a principios del siglo XX, algunos exploradores habían descubierto este raro fenómeno y lo dejaron documentado con escasas fotografías. Fue así que Horacio Arredondo publicó en una de sus obras más importantes esta imagen única. Se trata de una palma de 7 cabezas, que aún hoy es localizable, aunque ya muy deteriorada. Nosotros justamente teníamos el conocimiento de la existencia de palmeras de multicabezas o multicefalia. Y entonces lo primero que hicimos fue tratar de encontrarlas, cosa que nos costó mucho. La primera que encontramos fue de 2, después la encontramos de 3, de 4 y de 5, en ese orden. Tuvimos además esa suerte de ir avanzando hasta a través del tiempo en el número de cabezas que aparecían. Y bueno, y empezamos a hacer la revisión bibliográfica y lo que encontramos fue que algunos autores opinan que es una mutación genética, sin dar demasiados datos sobre eso. Después también otros dicen que podría deberse a una herida que se da a nivel apical, a nivel del meristema apical, ¿no? Esa herida puede ser producida por un pájaro. Hay muchos pájaros que los picapalos y que viven en esa zona del palmar. También podía deberse al granizo, que de alguna manera justo una piedra de granizo cayera en el meristema cuando se está dividiendo y entonces eso provoca la división de 2, 3 o más cabezas. Pero a ciencia cierta todavía no se sabe bien a qué se debe ese fenómeno, ¿no? Otras explicaciones que han sido propuestas para este raro fenómeno es la de un injerto natural, ocurrido hace mucho tiempo por la germinación de una semilla en la axila de las hojas de una palma. Esta hipótesis está sustentada por la observación de pequeñas plántulas y numerosos coquitos que quedan semienterrados en el tronco de las palmas. Si bien estos magníficos ejemplares, verdaderas reliquias naturales, son conocidos y respetados por la población local, no se han tomado medidas de ningún tipo a nivel departamental o nacional para su estudio y conservación. Es probable que en pocos años más
los vientos y temporales terminen volteando totalmente a estos viejos ejemplares, perdiéndose así todos los misterios que encierran. La palma butiá viene sufriendo un acelerado proceso de reducción en sus poblaciones en toda su área de distribución. Desde hace varios siglos, los renuevos e individuos inmaduros de esta especie no sobreviven o lo hacen puntualmente en sitios muy inaccesibles. La legislación actual de nuestro país prevé la protección de los ejemplares tal cual se encuentran hoy, pero no contempla ni la integridad del ecosistema ni la de los renuevos de esta especie. Escasas imágenes de principio del siglo pasado y que han sido conservadas a lo largo de los años por algún cajón polvoriento, transmiten fielmente la sensación de eternidad y permanencia del palmar. Aquellos patriarcas se ven exactamente igual que hoy. Sin embargo, esos colosales magníficos poco a poco van desapareciendo. Luego de cada tormenta o sudestada, son numerosas las palmas que se ven tendidas en el suelo, quebradas o decapitadas. Desde la introducción de la ganadería, hace más de 300 años, no existe regeneración de esta especie. La causa más probable que se ha vinculado a la reducción y senescencia del palmar como ecosistema es la acción directa de la ganadería, que ingeriría las plántulas y renuevos mezclados con las pasturas naturales o en algunos casos en forma selectiva. Esta hipótesis está sustentada por la observación de ejemplares jóvenes a los lados de las rutas y caminos, protegidas por el alambrado que impide el acceso del ganado. Lo que hemos comprobado al respecto de la vegetación asociada al palmar, que cuando se hacen zonas de exclusión, empiezan a aparecer especies que no están en el palmar en presencia del ganado. Por ejemplo, podríamos mencionar a los eringium, que se les llama normalmente o comúnmente cardilla. Es una especie nativa, ¿no?, que se podría de aspecto asociar al cardo, ¿no?, pero es otra especie y otra familia, es una umbelífera, el cardo es una asterácea. Y esta cardilla, de alguna manera, evidentemente favorecía la germinación, quizás solamente por la disposición de esas hojas. O sea, la disposición de las hojas de la cardilla es una disposición abierta, donde caería el fruto y tendría más aire y más luz que, para poder germinar y para poder prosperar. Algo similar ocurre en sitios donde el palmar está asociado a la bromelia, una planta espinosa y de hermosa floración. Estas comunidades vegetales se han mantenido en buen estado de conservación gracias a las duras espinas de la bromelia, que impide el acceso del ganado. El palmar como ecosistema se halla formado también por ejemplares de todas las edades y una importante carga de fauna y flora asociadas. Actualmente, estos sitios son los únicos que poseen toda la composición etaria de un palmar sano, aunque su escasa extensión hace imposible el mantenimiento de las diversas especies animales y vegetales asociadas. Otra causa importante que ha llevado a este ecosistema al borde de la extinción, se estima, es el laboreo de la tierra, especialmente para la plantación de arroz,
que si bien no destruye las palmas adultas, hace imposible el desarrollo de las plántulas cuyo crecimiento es relativamente lento. Uruguay firmó y ratificó convenios internacionales por los cuales se compromete a mantener y proteger este patrimonio natural. Hasta el momento no han sido llevados a la práctica. La situación legal con respecto a la palmera, o sea, existe una ley desde el año 1939 que protege al individuo, o sea, la corta de la palmera como individuo, como ejemplar, está prohibida. Ahora, existe otra ley que protege a la palmera, es una ley posterior, que protege al palmar, pero no protege a la regeneración. O sea que si bien la ley habla de la protección del palmar, es la ley forestal, no especifica que se proteja a la regeneración. O sea, entonces también es incompleta, o sea, no alcanza. Todo un ecosistema único en el mundo corre severo riesgo de desaparecer. Toda su carga de diversidad biológica, con todo su potencial farmacéutico, económico, cultural y científico, se perderá para siempre si no tomamos las medidas necesarias ya. De nuestra conciencia respecto al tema y de la acción responsable de las autoridades depende la salvación del palmar.